política. En esta oportunidad vamos a seguir trabajando con la unidad número 3, correspondiente a lo que es el concepto de asignación de los recursos de la economía. Como esta unidad se ve en 3 partes, dado el contenido que es bastante largo, pero bastante importante al mismo tiempo. Hoy vamos a trabajar con 2 nociones que tal vez ya comienzan a tener algún sentido, tal vez para lo que es el abogado, que tiene que ver con las elasticidades y la incidencia, es decir, cómo repercute la colocación de los impuestos en los mercados y lo que tenemos que tratar de deducir a los momentos de la colocación de un impuesto dentro de un mercado. O sea que los temas a analizar serán elasticidad e incidencia impositiva y sus relaciones con elasticidad. Como quedamos en la última clase, nosotros estuvimos estudiando en términos generales lo que es el concepto de cómo se asignan los recursos en la economía. Y nosotros analizábamos que los recursos en un modelo capitalista o de economía de mercado, el proceso de resolver las 3 preguntas básicas de la economía y asignar recursos que eran escasos era a partir de los precios. Y esos precios se fijaban dentro de un mercado a partir de la interacción entre la ley de la oferta y la ley de la demanda. Es decir, que los precios son la consecuencia de una interacción generada dentro de un mercado entre oferentes y demandantes. Estudiamos la demanda, sus determinantes, la ley de la demanda, su gráfica, su forma y su relación de variables, también la oferta por el otro lado en sus mismas características. Y el equilibrio que se genera, donde me va a generar 2 componentes importantes, que son cantidades de equilibrio de ese mercado y el precio de equilibrio. También analizamos al inicio de la clase anterior, nosotros estudiamos cómo se fijaba el precio en un mercado, en el equilibrio parcial que estuvimos analizando. Pero también hicimos un pequeño análisis de lo que era el sistema de los precios. El sistema de precios como ese conjunto de precios. Nosotros vimos cómo se fija un mercado. Por ejemplo, en el mercado de la merluza, vamos a estudiar cómo se fija el precio de la merluza a partir de la interacción entre oferente y demandante. Pero si yo analizo la interacción que tienen todos los precios de la economía, estoy hablando del sistema de precios de la economía, los cuales se encuentran intervinculados entre sí, porque están todos relacionados, a pesar de que uno crea que no se vinculan, que nada tiene que ver el precio de la merluza con el precio del combustible, pero resulta que también les conté que los precios emiten señal y hay precios que son determinantes en los mercados, por ejemplo, el precio del combustible, que al producirse aumento genera toda una señal al mercado que son captados por las partes de los agentes económicos, que vimos que esos agentes eran las familias y las empresas en la microeconomía, trazando su conducta básicamente. ¿Qué conducta? Y bueno, los demandantes, su conducta será la de consumo, y los oferentes, su conducta tendrá que ver con la producción de bienes y servicios. Esos precios le emitirán una señal para saber si van a comprarse o no los bienes, o los productores si lo van a producir el bien o no de acuerdo a esos precios. Porque vimos detrás de toda esta historia de que el demandante le gusta, por así decirle, los precios bajos, puesto que tiene una gran restricción detrás que tiene que ver con su ingreso. Y que en razón de que cuenta con un ingreso limitado, para consumir bienes tiene que elegir. Y esa elección lo hace que muchas veces cuando el precio de un bien aumente, tenga que tomar la decisión de sustituir, si es que existe la posibilidad, por otro bien que le satisfaga la necesidad. Y si no puede hacer efecto de sustitución, no le queda otro que dejar de consumir directamente. Eso por un lado. Por el otro lado, del lado de la oferta, y en razón de eso estudiábamos que la demanda, cuando el precio aumenta, la demanda se contrae en cuanto a su cantidad consumida. ¿Por qué? Porque es sentido lógico. La ley de la demanda me dice que cuando los precios aumentan, las cantidades demandadas o solicitadas por los consumidores en el mercado va a ser menor porque se encuentran limitados por su ingreso. Mientras que por el otro lado de este mercado está la oferta, en donde, por así decirlo, al oferente o al productor le gustan los precios altos.
¿Por qué? Porque de lado, y esto tratamos de hacerlo, de charlarlo en la clase anterior, que no hay que demonizar el concepto empresa cuando uno dice los precios, le gustan los precios altos, en el sentido que detrás de la oferta se encuentra el concepto de costos. Por lo tanto, el oferente, cuando los precios tienden a aumentar, puede cubrir los costos de producción, que significa elaboración de un producto o de bien y servicio que se lleva al mercado, y también le genera un beneficio. O sea, la diferencia entre el costo del producto y el precio de venta, esa diferencia va a constituir en el beneficio que tiene el empresario, o ganancia, o lucro que va a tener el empresario por haber tomado el riesgo de producir bienes y servicios. Porque cuando uno habla de empresa solo ve el aspecto de la ganancia, pero así tengamos un mínimo negocio como un kiosco, esto siempre significa un riesgo, porque significa una serie de conductas o de actos que tengo que hacer para abrir ese negocio, que si me va mal, yo pierdo todo ese dinero. Entonces, hay un riesgo y por ese riesgo que está asumiendo el empresario, tiene derecho a recibir un beneficio. Así como ustedes el día de mañana, por haber estudiado todos estos años la carrera de abogacía, cuando lleven adelante la prestación del servicio jurídico que van a hacer de asesoramiento jurídico, van a tener derecho a cobrar sus honorarios. Los honorarios tienen que ver con este beneficio de ustedes por haber sacrificado en algún momento al proceso de educación y formación como capital humano. Entendido estos conceptos, uno analiza que a partir de eso los precios emiten señales, los agentes trazan su conducta y van a determinarse de esta manera cómo los recursos se van a ir asignando a la economía. Asignar significa darle un uso. Pero cuando uno analiza la ley de la demanda o la ley de la oferta, hace en la primera parte del modelo económico matemático de la ley de la demanda y la oferta, hace una primera aproximación en términos generales, porque va a decir que siempre que el precio aumente, la cantidad va a disminuir. Pero esto así en términos tan generales, está bien explicarlo, decimos que las variables en la demanda se relacionan de manera inversa o indirecta, refiriéndonos que cuando el precio aumenta, la cantidad se retrotrae, es decir, disminuye. Pero eso es en términos generales. En la vida real, ustedes me van a decir, pero profe, los bienes, cuando los precios aumentan, no todos los bienes reaccionan de la misma manera. Yo noto, ustedes me podrán decir, profe, que cuando hay precios que aumentan, la gente deja de consumir mucho el bien, otros que no los deja de consumir. Entonces, me voy a encontrar frente a otro concepto económico de importancia de estudio que tiene que ver con la elasticidad. La elasticidad, en términos generales, es un concepto de la economía que va a tratar de estudiar cómo reacciona tanto la oferta como la demanda a las variaciones tanto del precio como del ingreso. O sea, cuando hablemos de elasticidad, vamos a estudiar elasticidad-precio, como dice el programa, o elasticidad-ingreso. En esta primera parte abordaré lo que es la elasticidad-precio. Y vamos a estudiarla en el primer lado, que es la elasticidad-precio de la demanda. Esta elasticidad me va a decir que todos sabemos que cuando los precios aumentan, la cantidad demandada disminuye, pero siempre disminuye de igual manera, es decir, si el precio me aumenta un 10%, es un 10% lo que tiene que responder en contraerse la cantidad demandada de ese mercado. Y a la respuesta a esa le voy a decir que de ya no, no todos los bienes, no todos los mercados, los bienes que se comercializan en ese mercado van a responder de la misma manera. Así voy a decir que la elasticidad precio de la demanda va a medir el grado de la sensibilidad de la demanda o de la cantidad demandada ante la variación del precio de un bien o servicio. O sea, ¿qué es lo que me mide cómo, o sea, va a tratar de darme una explicación de cómo responde la cantidad demandada cuando el precio aumenta? También se conoce como otro concepto de la elasticidad precio de la demanda, va a decir la variación porcentual de la cantidad demandada ante la variación porcentual del precio del bien o servicio. Hago esta aclaración porque la elasticidad, como fórmula, vamos a ver, está basada en una fórmula en términos porcentuales.
La elasticidad precio de la demanda trabaja con esta fórmula. Esta es la fórmula. Usted acá está la fórmula expresada con palabras. Variación porcentual de la cantidad demandada. Esto Q de X significa cantidad, acuérdense, la Q mayúscula de demanda, X del bien que yo esté analizando. Tiene que estar dividido por la variación porcentual del precio. En los libros puede aparecerle así. Variación porcentual de la cantidad, demandada del bien X. Este símbolo, delta, que es el triangulito en matemática, es utilizado para expresar variación, cambio, básicamente. El signo porcentual para referirnos que no estamos hablando en términos absolutos, en unidades absolutas. O sea, yo no estoy hablando 1000, cambió, la cantidad pasó de 50 unidades, no, estoy hablando en valores porcentuales. Ya vamos a ver cómo puedo calcularlo eso. No se les va a pedir que ustedes lo hagan, pero yo necesito que ustedes lo entiendan. El precio también lo van a encontrar así en el libro, como variación porcentual del precio del bien X. O sea, lo pueden encontrar así y ustedes van a decir, ¿qué quiere decir todas esas expresiones analíticas? El símbolo delta se refiere a variación o cambio. ¿Por qué? Porque yo acá lo que voy a trabajar es cuánto me cambia la cantidad demandada. Y si yo pasé recuerden que en el caso de la demanda, esta variación significa en las cantidades que las cantidades se retrotrayeron. Es decir, yo consumía 50 unidades y pasé a consumir 30 unidades. ¿Cuál es la diferencia entre 50 y 30? Son 20 unidades. Es decir, que la demanda disminuyó en 20 unidades físicas. Pero yo no lo voy a medir en unidades físicas, sino en términos porcentuales. Por eso está el símbolo de porcentual. Y en el caso del precio, lo que se analiza es, si yo tenía un precio de 3 pesos y me aumentó un 10%, pasó a 3,30 el precio, entonces, ¿qué pasó? Hubo una variación de un 10% del precio. Yo divido el numerador, que sería la parte que va arriba de la fracción, por el denominador, arriba cantidades porcentuales de precio y abajo cantidades variaciones de los precios, y yo voy a tener en términos porcentuales, voy a tener un resultado y ese resultado puede tener diferentes valores. Así voy a tener el primer caso, vamos a denominar lo que se denomina demanda elástica respecto al precio. ¿Cuándo la demanda es elástica? Cuando de la fórmula que nosotros analizamos recién, el resultado que me dé sea igual a 1. Esto me está diciendo que el precio aumentó más, o sea, el precio aumentó, por ejemplo, en un 10%, pero la cantidad se retrotrajo, es decir, disminuyó en más de un 10%. Este tipo, vamos a ver a qué casos o a qué bienes pueden presentar una demanda elástica. Y me voy adelantando a decirles, por ejemplo, los bienes de lujo. Los bienes de lujo, como pueden ser, por ejemplo, una vacación en el exterior, es realmente un bien de lujo, cuando los precios de los paquetes turísticos aumentan mucho por la colocación, por ejemplo, puede ser porque están más caros o puede deberse porque, vamos, nosotros lo vimos en el caso de Argentina, hubo una variación del tipo de cambio, es decir, el precio, como está medido en dólar el viaje, se fue mucho más caro los viajes. Obviamente que ante el cambio del precio, la cantidad de consumo de los paquetes turísticos al exterior se retrotrajo muchísimo, es decir, disminuyó muchísimo esa demanda. Entonces, ¿por qué? Porque también vamos a ver que por los bienes que presentan una elasticidad elástica de la demanda, precio de la demanda, también se caracterizan porque la mayoría de esos bienes tienen sustitutos próximos. Es decir, si yo no me voy al exterior, puedo también salir de vacaciones a un lugar donde, por ejemplo, en la Argentina, aunque en estas últimas vacaciones los precios de la Argentina estaban tan caros como en el exterior, pero bueno, puedo irme de vacaciones tal vez a un lugar más cercano y poder realmente satisfacer una necesidad que es tomarme la vacación, básicamente.
O sea, que son situaciones que tienen sustitutos próximos. Por lo tanto, el resultado que yo obtenga de esa fórmula que les he mostrado cómo se calcula la elasticidad va a ser mayor a 1. ¿Alguna duda hasta ahí? Otra situación que podemos tener de las fórmulas que les presenté es que ante la variación porcentual del precio de un 40%, por ejemplo, la cantidad solo se disminuya en un 20%. O sea que el resultado que yo obtenga de esa fórmula sea menor al 1. Esta situación por lo general se da en ciertos bienes que vamos a ver que son bienes de primera necesidad y que yo, y es lo que más nos toca y lo que más comprendemos tal vez a lo que es nuestra realidad. Hay ciertos bienes que, por ejemplo, como el pan, que aunque aumente el precio del pan, debido a la forma de conducta tal vez consumista, o la carne tal vez en Argentina, la carne vacuna para los argentinos, tiene cierta presencia de un bien inelástico, porque nuestra forma cultural de alimentación, digo cultural porque acá sí se analiza mucho el componente cultural o gustos o preferencias, porque si me ubico, por ejemplo, en China se consume muchísima menos carne que en Argentina, pero en Argentina pensar restringirnos en el consumo de un asadito los fines de semana al menos es impensado, o comer 2 o 3 veces a la semana carne vacuna es impensado todavía, porque hace a nuestra cultura, a nuestra forma de alimentación propia de nuestro territorio. Entonces, las variaciones que presenta el precio, por ejemplo, de la carne, hace que se retrotraiga mucho menos de lo que aumenta el precio. Y es que nosotros vamos a tender tal vez a dejar de consumir otros bienes, pero no estos bienes específicamente porque son para nosotros tal vez de primera necesidad. Y no presentan tal vez sustitutos próximos. Y usted me dirá, sí, profe, pero está la carne de pollo, la carne de chancho. En nuestra cultura, en la cultura argentina, todavía no está tan incorporado la sustitución, por ejemplo, comer carne de chancho ni tampoco el pollo llega a sustituir al 100%. Somos grandes consumidores en nuestra dieta de carne vacuna. Y el otro caso que tenemos, de acuerdo a la demanda, es la demanda unitaria respecto al precio. Y en este caso son cuando la variación del precio es de un 10, por ejemplo, un 10%, un 20%, el valor que sea, la cantidad se reduce en la misma proporción de la variación del precio. Son las 3 situaciones que nosotros tenemos que conocer y a qué situación. La de la elasticidad unitaria es más rara encontrarla en el mercado, como que los mercados trabajan con bienes o servicios o operan con bienes o servicios que oscilan entre lo que es la demanda elástica y la inelástica, básicamente. De la gráfica. Y esto es importante porque les traje también, como la clase anterior, algunos ejercicios que nosotros tomamos en prácticos o en parciales para que vamos preparándonos para lo que va a ser el parcial. Y la pendiente, acá quiero volver a hacer fuerte porque por ahí no se comprende, porque ustedes como no estudian matemática en esta carrera, no entiendan. Cuando nosotros vimos demanda y cuando vimos oferta, cuando vimos la demanda dijimos que tiene una pendiente negativa. La pendiente negativa significa como es decreciente, quiere decir que ustedes la van a ver que la curva baja, a diferencia de la curva de la oferta que va hacia arriba. Esa es una pendiente positiva. La pendiente en una curva, esto es una curva, la pendiente tiene que ver con una razón de cambio. La razón es una razón de cambio en el sentido de que marca un sacrificio. Ese sacrificio que nosotros estudiamos que existe en la economía, que tiene que ver esa razón de cambio cuando me aumenta el precio, yo retraigo el consumo, en el caso de la demanda, y desde la oferta es que cuando me aumenta el precio, aumenta la cantidad ofertada de un bien o servicio. Esa es la pendiente básicamente, que en el caso de la demanda es de tipo negativa, porque cada vez que el precio aumenta, más me disminuye la cantidad demandada, y en el caso de la oferta esa pendiente es de tipo positiva, porque más aumenta el precio, más me aumenta la cantidad ofertada del bien y servicio.
esa pendiente o la forma de la curva de la demanda va a ser diferente en razón si es una demanda elástica o una demanda inelástica. Cuando la demanda es elástica, la palabra ya me lo está diciendo. Quiere decir que cualquier variación del precio reacciona rápido a la cantidad, reacciona mucho. Estoy utilizando términos tal vez sinónimos o más sencillos para que ustedes entiendan a lo que aparecen en la bibliografía, porque la bibliografía es un libro de economía, y por ahí para los estudiantes de abogacía o de otras carreras que no son afines a las ciencias económicas, son lenguajes que resultan un poco lejanos, ¿no? Entonces, ¿qué significa que la demanda es elástica? Que tiene una rápida reacción ante la variación del precio. Se modifica un poquito el precio y su reacción es grande, básicamente. Y como lo vemos, a diferencia de esta curva es como más aplanada, se tiende a tornar horizontal, es decir, a acompañar al eje de la abscisa o el eje horizontal. Y esto es así, ¿por qué? Porque cuando nosotros analizamos cómo es la variación del precio, una variación pequeña o grande del precio hace que se dispare mucho la reducción de la cantidad demandada del bien o servicio. Por eso es más horizontal o más aplanada, tendiente a acompañar al eje horizontal del eje cartesiano. Mientras que la curva de una demanda que es de naturaleza inelástica, es decir, que las variaciones que presenta del precio esa demanda hace que se retrotraiga muy poquito la cantidad demandada del bien o servicio, su pendiente o la forma de la curva es más de tipo vertical. Miren, esta como que tiende a hacerse más horizontal, inclusive muchas veces es bien horizontal, mientras que esta es más vertical. Esto me indica que esta razón de cambio que tiene acá, el sacrificio es mucho, a pesar de que el precio cambie, ese sacrificio que se va a hacer en disminuir la cantidad va a ser poco, porque tiene poca reacción esa demanda del bien a la variación de ese precio. También es importante estudiar acá dos situaciones extremas que vamos a ver respecto al precio del bien y la cantidad demandada, que es la demanda rígida o perfectamente inelástica y la demanda infinitamente elástica. A ver, estos dos extremos prácticamente son de libros, porque en la vida práctica la mayoría son elásticas o inelásticas. Pero bueno, vamos a estudiarla porque hay algunos casos que puede darse. Esta demanda, la demanda rígida o perfectamente inelástica, sí la vemos tal vez en algunos bienes, por ejemplo, los bienes, el caso siempre que citan la bibliografía es la insulina. Pero no solamente la insulina, porque yo les diría el precio el caso de los bienes, las drogas para oncológicas o las drogas para el HIV, o sea, son medicaciones que están en juego la vida del quien las consume. No tiene el que la consume la posibilidad de elegir si la consume o no la consume. Si no la consume, se muere. Entonces, son situaciones en donde la variación, la cantidad que se consume, siempre va a ser la misma, independientemente del nivel de precio. Ustedes vean que puede tener distintos precios acá, pero la cantidad va a ser eso. Y así se siga subiendo el precio, la cantidad va a ser la misma. Y tiene que ver con esto. Este tipo de mercados que presentan una demanda rígida o perfectamente inelástica, hay que conocerlo y hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque los gobernantes tendrán que saber claramente la situación de estos mercados cuando, por ejemplo, quieran colocar un impuesto. Las demandas que son infinitamente elásticas, al contrario, presentan una situación en donde hay un precio que tiene que ver con un precio al que el mercado va a consumir infinitamente productos. Y tiene que ver a veces con situaciones en donde ya hay un abastecimiento de la población que dice, yo a este precio te consumo infinitamente. Pero vamos con la elasticidad precio de la oferta, el otro lado de la cara del mercado. Entonces, hasta acá venimos analizando la demanda. Hemos dicho de que la demanda, por la ley de la demanda, cuando el precio aumenta, la cantidad disminuye. Eso es en términos generales, que en la vida práctica esto
las variaciones del precio no siempre generan la misma reacción del mercado. Hay situaciones o hay mercados en donde la variación del precio hace que reaccione mucho la cantidad en su disminución. Hay otros mercados que aunque aumente el precio, poco se mueve la cantidad demandada, que son la demanda inelástica, y hay situaciones en donde la variación es en el mismo nivel. Estudiamos la fórmula de lo que es la elasticidad precio de la demanda. Del otro lado, estamos analizando lo que es la oferta específicamente. La oferta, la elasticidad precio de la oferta va a medir el grado de reacción de la cantidad ofrecida ante una variación del precio del bien o servicio, y también lo podemos encontrar como concepto, es la variación porcentual, porque vuelvo a repetir, no estamos hablando en términos de valores absolutos, sino en términos porcentuales, en la cantidad ofrecida ante la variación porcentual del precio del bien o servicio. La fórmula es muy parecida a la de la demanda. Acá en la parte del numerador voy a trabajar con variación porcentual de la cantidad ofrecida, que como en el caso anterior se expresa así, símbolo delta, un triangulito, porcentual de la cantidad explicada con Q mayúscula, ofertada del bien X. Y acá vamos a encontrarlo como la variación porcentual del precio, acá en este caso, del precio del bien X. Es una operación que es una fracción y tenemos que dividir. Recuerden que cantidades van arriba y precios van abajo. Por lo tanto, esto que estaba explicando para la demanda también se aplica en cierta manera a la oferta. Lo que tratamos de estudiar es cómo reacciona ya el sector de la empresa, el sector de la producción, de la oferta en el mercado ante las variaciones que se puedan presentar en el precio. Reacciona mucho, fuerte, aumentando la cantidad ofertada o llevada al mercado de bienes y servicios, reacciona poco, no le afecta casi nada la variación del precio, o reacciona de la misma medida. Bueno, esto dará lugar a las diferentes elasticidades precio-oferta. Y tenemos la oferta elástica, que cuando de la operación que les mostré recién el resultado es igual a 1, es decir, yo tengo, por ejemplo, una variación del 10% en el precio y la oferta, la cantidad ofertada en ese mercado, aumenta en un 40%. Esta se denomina como una oferta elástica. La oferta de elasticidad elástica se presenta en aquellos bienes donde los procesos de producción reaccionan rápido, básicamente, a las modificaciones en los precios. Por ejemplo, procesos de producciones que no son rígidos. ¿A qué me refiero con rigideces? No es lo mismo tener una empresa que produce panchos, por ejemplo, un negocio que se dedica a la venta de panchos, con una empresa que produce energía eléctrica. Los procesos o sea, si a mí la variación del precio del pancho, porque los costos se han modificado, o porque de repente no me está siendo rentable básicamente vender ese pancho, yo rápidamente puedo liquidarlo al negocio, vender las máquinas para ese pancho, todo, la materia prima, deshacerme de todos esos elementos y pasarme a otro proceso de producción, es decir, dedicarme a otra empresa. Pero cuando yo hablo, por ejemplo, de una empresa de estructuras muy rígidas como la energía eléctrica, no es que yo me voy a deshacer de toda la planta industrial prestadora del servicio inmediatamente. Ese tipo de mercados, por ejemplo, la de la prestación del servicio de luz, de agua, etcétera, presentan una elasticidad precio de la oferta inelástica, porque las variaciones del precio que puedan presentar no es tan sencillo la modificación que pueda tener respecto a la cantidad ofrecida. Y es que ante una variación negativa del precio, no es que el oferente o el empresario pueda fácilmente retirarse de ese mercado, liquidarla a la empresa y dedicarse a otra cosa. Son empresas caras, que es difícil liquidarla. Entonces, cuando uno trabaja, cuando las elasticidades, tiene que analizar desde el sentido común también muy bien el bien o servicio del que yo estoy trabajando. Y la elasticidad precio
de la oferta de naturaleza unitaria, cuando yo modifico el precio en un 10%, la oferta aumenta en un 10% en la misma medida. O sea que la reacción que tiene ese mercado es en la misma medida. Y el caso de la oferta rígida, que la oferta es igual a cualquier nivel de precio. Es rígida la cantidad ofertada, no se ve modificada ante las variaciones del precio. Cerramos el concepto de lo que son las elasticidades de precio de la demanda y elasticidad de precio de la oferta. En este punto nos pide que desarrollemos la otro tipo de elasticidad. Elasticidad precio de la demanda y de oferta analiza variaciones porcentuales del precio respecto a cantidad consumida o cantidad ofertada, respectivamente. La elasticidad ingreso de la demanda, al contrario, lo que está analizando es cómo cambia, cómo reacciona la cantidad demandada, pero ya no por una variación de precio, sino por la variación del ingreso porcentual, por supuesto, del consumidor. ¿Se acuerdan que expliqué tanto la clase anterior como iniciando esta clase de que detrás de la demanda está el efecto ingreso? Bueno, acá vamos a analizar cómo cambia el consumo o la demanda de un bien o servicio, pero cuando se modifica el ingreso. Ya estudiamos los precios. Los precios reaccionan con demanda elástica, inelástica, unitaria, de acuerdo al bien o servicio. Pero acá vamos a analizar, supongamos que los precios permanecen constantes. Lo que se modifica es el ingreso, eso que cobra, eso que recibe como ingreso el consumidor. Y acá vamos a ver que ustedes me podrían decir en términos generales, profe, el sentido común me dice que cuando aumenta el ingreso, por supuesto que aumenta el consumo. Sí, en términos globales, cuando explicamos la teoría general de la demanda y de la oferta y del equilibrio en un mercado competitivo y en el equilibrio parcial, sí, es verdad que el aumento del ingreso significa que al yo recibir más ingresos, o sea, en otras palabras, al tener más dinero en mi bolsillo, voy a consumir más de todos los bienes. Pero cuando uno estudia en mayor profundidad en economía, y también esto es importante conocerlo para el tema impositivo, no todos los bienes ante el aumento del ingreso van a responder aumentando en la misma proporción. Y esto es porque hay una clasificación de los bienes. La elasticidad ingreso de la demanda, su fórmula tiene que ver variación porcentual de la cantidad demandada. Acá también volvemos a representarlo con delta, en el libro lo van a encontrar así, variación porcentual de cantidad demandada por la variación, símbolo delta, porcentual del precio. Es decir, en cuanto cambió la cantidad demandada, cuando cambió, en términos también porcentuales, el ingreso. Un 10% me subió el sueldo o me bajó un 10% el sueldo. Ay, profe, pero nunca me baja el sueldo. Sí, sí baja. Por el efecto a veces que tenemos de la inflación, podemos ver que el poder adquisitivo de nuestro ingreso cae. Entonces, esto también repercute en la cantidad de consumo que nosotros tenemos. Si no, pensemos lo nefasto que tuvimos estos últimos años, 2023, el 24 también fue difícil, el 22 también fue difícil en tema de inflación en Argentina. A partir de esa fórmula que yo les manifestaba, podemos tener una subclasificación. Acá es importante que ustedes sepan diferenciar porque en los parciales o en los exámenes se toman estas clasificaciones. No tanto que ustedes hagan la fórmula, pero sí que sepan clasificar al respecto. Del resultado que yo obtenga de la operación, puedo tener dos resultados. Un resultado con signo positivo, o sea, más, o un resultado con signo negativo. Si el resultado es de tipo positivo, ya estoy hablando de un bien normal. Si es de sentido negativo, es un bien inferior. ¿Qué quiere decir un resultado positivo o un bien normal? Estos son aquellos bienes positivos que cuando me aumenta el ingreso, la gente consume más de esos bienes. No, o sea, reaccionan ante el aumento del ingreso consumiendo más de dichos bienes. Ahora, dentro de esta clasificación hay una subclasificación dentro de los bienes normales. Están los bienes de lujo y los bienes de primera necesidad.
Los bienes de lujo es cuando el resultado que me da es mayor al número 1. Y los bienes de primera necesidad oscila entre el 0 y el 1, porque ya después del 0, o sea, antes del 0, son números negativos. En el eje cartesiano, el 0 me separa valores positivos y detrás del 0, por así decirlo, tenemos los valores negativos. O sea que del 0 al 1 van a ser bienes de primera necesidad y del 1 en adelante, bienes de lujo. A ver, lo entendamos en sentido común, en palabras simples. Cuando modifica el ingreso, hay bienes que yo los consumo con mayor cantidad. Es decir, vamos a ver, me modificaron en un 10% el ingreso y yo obviamente que voy a consumir, si me estaba restringiendo en el consumo de bienes de primera necesidad, como pueden ser los que hacen a alimento, calzado, ropa, pero también es cierto que cuando la modificación de mi ingreso sea grande, es decir, no una mínima modificación, me aumentaron el 10% el sueldo, sino me aumentaron en un 50% el sueldo. O entré a trabajar en otro lado, entonces tengo otro ingreso que es igual al que ya recibía, se me duplicó el ingreso. Y además, vamos a ver cuando estudiemos macro, ese ingreso tiene que estar superando la inflación que tiene el país, porque si no lo supera, entonces en términos reales no me modifica la vida. Pero bueno, saquemos el efecto de inflación que estudiamos en macroeconomía y hablemos en micro. Vamos a dar por esa famosa ceteris paribus, vamos a dar por estable el crecimiento del nivel general de precios, que es la inflación. Supongamos que los precios no están creciendo y a mí me aumentan el salario. Yo paso, por ejemplo, de enseñar esta materia, paso a enseñar 2 materias, entonces me duplican el salario. Al tener esta modificación, los bienes de primera necesidad yo los sigo consumiendo y aumento un poco el consumo, pero los bienes de lujo se van a consumir cuando yo realmente la modificación de mi ingreso sea importante. Y hay que, por ahí ya van a ver con los ejemplos que les traje, saber diferenciar cuándo es un bien de lujo, cuándo es un bien de primera necesidad. Un auto de alta gama es un bien de lujo. Ahora, una bicicleta, no, bueno, aunque hay bicicletas caras, pero la bicicleta en términos generales no es un bien puede ser un bien de primera necesidad incluso para movilizarse. O el servicio de transporte, por ejemplo, es un servicio de primera necesidad o esencial, mientras que un bien de lujo o más importante puede ser un vehículo, por ejemplo, y lo consumimos cuando nuestros ingresos son más importantes. Si no, dígame los que tienen vehículos, si no es, la mantención del vehículo no es caro en todo lo que significa mantenerlo. Los bienes inferiores son aquellos que vamos a clasificarlos cuando de la operación que les di yo recién, es decir, de la fórmula, el resultado sea de naturaleza negativo, inferior al 0, es decir, de signo negativo. Y estos bienes son aquellos bienes que cuando me aumenta el ingreso yo dejo de consumirlos, básicamente. Y ustedes me dirán, pero no, profe, cuando nos aumentan los ingresos nosotros consumimos todos los bienes más. No, hay bienes que dejamos de consumirlo y vamos a consumir unos de mejor calidad o categoría. Así, por ejemplo, cuando uno le mejoran los salarios, deja de consumir el servicio de transporte para comprarse un vehículo y manejarse en un vehículo. Entonces, hay ciertas situaciones que dejan, o por ejemplo, en la calidad de los alimentos, lo vemos claramente, cuando mejoran nuestros ingresos, dejamos de consumir ciertos productos que son de menor calidad para pasar a consumir otros de menor. Estos que son de menor calidad, por así decirlo, o más, por ejemplo, el ejemplo que está ahí, el puchero, la polenta maya, que sean ricos y lo consumamos, hay gente que nos encanta comer independientemente de cuál sea el precio o cuál sea el ingreso que tengamos. En principio son bienes que cuando mejoran nuestros ingresos, y si no, pensémonos seriamente al tema, cómo es la canasta de alimentos de las familias pobres de la Argentina, ¿no? Cuáles son los principales alimentos que consumen esta familia, y son productos de mucha menor calidad, que por supuesto que si se mejora el ingreso de esa familia, van a dejar de consumirlas básicamente. Como en otra palabra, comer sano, como le llaman ahora, es caro, porque significan productos de mayor calidad y que en el mercado tienen precios más altos. Y acá viene el tema de comenzar a entender la aplicación para el sentido común, que les pueda servir también para
para contestar los ejercicios de los parciales, de los finales, que tiene que ver con la aplicación en la realidad de la elasticidad, ¿no? La elasticidad de las curvas de la oferta y la demanda me permite a mí hacer predicciones en los mercados. Predicciones para los economistas y para los políticos, para saber cómo van a reaccionar ante determinadas, esto que uno analiza en la incidencia. También hay otros campos. Si yo le doy un subsidio, no solamente la parte impositiva, si le coloco un subsidio en un mercado con ciertas elasticidades, ¿cómo puede reaccionar? Reacciona mucho, reacciona poco, se contrae, aumenta mucho la cantidad, mejora la calidad de vida de ese mercado, de los integrantes de ese mercado. O toda medida de política económica tiene que evaluar la característica del mercado en cuanto a su oferta y su demanda y las elasticidades propias de ese mercado. Esa es una de las primeras conclusiones que no aparecen en las diapositivas, pero se las dejo yo de reflexión. Y esto viene a modo de que muchas veces, en el caso nuestro, de los profesionales de las ciencias jurídicas, trabajamos como asesores dentro de los gobiernos y a veces pecamos en la ingenuidad de creer que ante necesidad de recursos la forma más rápida de resolver la situación tiene que ver con colocaciones de tributos, y a veces no es la mejor forma. Esta es una de las maneras en que el abogado participa, pero también hay otras medidas que se toman en los mercados de política económica y que los abogados tienen que dictaminar por su tarea jurídica cuando pasan por sus manos, y un abogado con conocimiento de la temática de economía también podría hacer una observación real del tema, ¿no? Y decir, acá me parece, si bien es cierto no es mi campo, que los contadores y los economistas del área que esté trabajando, decir esto lo pueden medir mejor ellos, pero yo observo que esta podría ser una consecuencia. Esta observación del abogado es muy válida y es muy importante, porque ya esta idea de que esto de los contadores, esto de los abogados ya no existe en un mundo tan globalizado donde a los abogados nos piden incumbencias cada vez mayor. Los criterios orientadores, para analizar mucho el tema este, es que hay que ver siempre la naturaleza de los bienes y el nivel de ingreso de las personas que lo consumen. O sea, cuando yo trabajo en un mercado, y esto un poco lo vengo hablando de manera por debajo del tema, cuando yo les explicaba los mercados de los panchos, los mercados, ciertos tipos de mercados que tienen cierta característica. ¿Quiénes son los consumidores de ese bien? ¿Qué ingresos tienen? O sea, una persona que consume mucho, y esto se ve en estudios de mercado, por ejemplo, cuando se quiere colocar cierta franquicia, ustedes pregúntense por qué no tenemos McDonald's ni Catamarca. Cuando se hace estudios de mercado, se analiza mucho, sobre todo ese tipo de franquicias que son netamente exigentes cuando colocan su marca, analiza mucho el mercado en sus ingresos, por ejemplo, y el consumo, los gustos y también el tema del ingreso. Y si nosotros tenemos una población que casi el 80% trabaja del Estado, tiene ingresos promedio, no le alcanzaría para consumir tanta cantidad como se requiere para mantener este tipo de negocios. Entonces, en el caso les hablaba de McDonald's, pero si nosotros analizamos, por eso les decía, el mercado de panchos, quiénes los consume, cómo es el ingreso de esas personas. Y estas reflexiones me permiten a mí analizar cuando hago las colocaciones de impuestos o tributos. A su vez, los productores del lado de la oferta, ¿quién produce? No es lo mismo que producir un pancho. ¿Quiénes son los empresarios o personas que se dedican a producir panchos? ¿Cómo es su categoría, su estructura de costo? ¿Cómo es su estructura de ingreso? ¿Son personas muy adineradas, empresarios muy adinerados? ¿Son personas, microempresas que significan una fuente de sector privado en esa economía? Estas cosas tienen que ser analizadas. O sea, analizo el bien que estoy analizando, pero también el nivel de ingresos tanto de las personas que lo consumen como las que producen, para tomar decisiones de política económica. También podemos ver que no se siguen en los parciales o en los escritos o en los finales solamente decir elástica o inelástico. Podemos usar a veces expresiones como baja elasticidad, alta elasticidad y muy elástica, casi elástica. O sea, esas palabras que a veces sirven para confusión, pero cuando yo el concepto lo tengo claro, no me equivoco. Entonces, por eso necesito que razonen los conceptos, y esta clase está grabada a estos fines, para que ustedes la puedan ver tantas veces y anotar alguna duda
para sacarla, para que entiendan que no es solamente la palabra así del texto. Vamos a decir que hay demandas que tienen baja elasticidad y por lo general son de bienes que son imprescindibles o de primera necesidad. La baja elasticidad es lo mismo que decir inelásticos. Lo que le explicaba del PAM, de la insulina, los medicamentos en general son inelásticos. Porque si yo tengo así lo genérico, así sea genérico o no genérico de laboratorio, todo esto hacen a la salud de la población. Y van a ser muy sensibles. Van a ser muy sensibles estos bienes de primera necesidad, por eso es importante conocer cuáles son esos mercados que tienen una elasticidad baja. Hay otros que por lo contrario tienen una alta elasticidad, como pueden ser los bienes de lujo, o bienes que requieren, que pueden, o sea, y esto es importante, una obra de arte, un auto de alta gama, un viaje al exterior, es importante saber, por eso analizo el bien y el ingreso de los que lo consumen y puedo analizar otra realidad totalmente distinta, para saber qué política puedo aplicar en ese mercado. Y políticas que no solamente significan tipo de cambio, no significan solamente colocaciones de impuestos. Vamos a ver en macroeconomía cómo opera el tipo de cambio. El tipo de cambio es la cantidad de moneda local para adquirir una moneda extranjera. En otras palabras, esta relación entre el peso argentino con monedas extranjeras como el dólar, por ejemplo. Entonces, cuando el tipo de cambio es alto, no afecta, por ejemplo, a los viajes al exterior, porque necesito más billetes argentinos para irme al extranjero. Pero bueno, tampoco es tan grave la situación para el caso para el caso de la gente común, porque no, en ese aspecto no me afectaría tanto a mercados comunes. Por eso muchas veces se toman esas medidas para determinar. Pero lo vamos a estudiar más en profundidad en macroeconomía. Otros criterios orientadores son los bienes con bajo precio, que no tienen, casi no repercuten respecto a nuestros ingresos, que tienen una demanda inelástica como la sal, o bienes complementarios. Acá con los bienes complementarios, el ejemplo que tiene dado, hay que tener un poco de ojo, porque hace un tiempito atrás, cuando no entraban las importaciones de cubiertas, ¿se acuerdan que había un problema? Estaban carísimas y no había cubiertas. Esto afectó bastante al mercado. Está bien, había automóviles, pero no había cubiertas y entonces se generó toda una situación al respecto. Pero bueno, las cubiertas salen muchísimo menos que un vehículo, por lo tanto, también su demanda no va a ser igual que la del vehículo. Los bienes que consumen una parte significativa de nuestro ingreso, por supuesto, presentan demandas más elásticas, como puede ser un vehículo. O sea, nosotros analizamos cuánto ganamos y cuánto o sea, un auto, cuánto nos costaría la prestación del servicio de transporte, esto. Entonces, eso termina determinando que la demanda del vehículo, en razón al ingreso promedio que puede tener un habitante en un determinado lugar, hace que sea una demanda elástica. O sea, estos criterios son para que ustedes analicen cuando ven un mercado particular y decir, a ver, este bien, ¿cómo es? No es necesario que hagan un análisis y se pongan a hacerla la curva ni hacerla la fórmula. A veces el sentido común de observar al mercado les va a dar la característica y ya les va a indicar a ustedes, como futuros abogados, lo que puede estar pasando en ese mercado. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Nosotros les mostramos las fórmulas porque hay que verlas, pero los abogados no las calculamos. Hay, por supuesto, hay profesionales dedicados al tema pero nosotros sí podemos desde el sentido común darnos cuenta de la situación que se presenta en ese mercado. Ofertas de baja elasticidad precio tiene que ver con lo que explicaba yo, procesos productivos que presentan ciertas rigideces. Esas rigideces pueden deberse porque los factores productivos por los que se produce el bien o servicio final son escasos, hay poco, o pueden deberse porque en sí mismo el proceso productivo es complicado, ¿no? Con lo que le explicaba yo de las plantas productoras de energía eléctrica. No es tan fácil deshacerse de una empresa de esa naturaleza como si de otras que son fácilmente sustituibles el proceso de producción a otra cosa. Esto plantea rigideces en las estructuras de la producción de esos bienes y por lo tanto su oferta va a ser más inelástica ante las variaciones del precio.
Y acá viene un poco la antesala de lo que vamos a ver en esta segunda parte de esta unidad, que tiene que, de esta parte de esta clase que he traído hoy, que tiene que ver cómo cuando vamos a colocar un impuesto tenemos que hacer una serie de deducciones, análisis, porque el tributo como género, dentro del tributo está la especie que es el impuesto o la contribución o la tasa, es en términos generales el tributo provoca distorsiones en el mercado. Ya vimos un poquito cuando nos introducimos en oferta y vimos que la colocación de un impuesto traslada la curva de la oferta, pero es claro los problemas que genera a veces las elasticidades en los mercados. Si no lo conocemos, la política económica puede distorsionar gravemente y generar conflictos, o sea, ineficiencia en el mercado, mejora de la calidad de vida y hasta conflictos políticos. Estudiamos las elasticidades porque tenemos que entender un aspecto tal vez muy importante para nosotros los abogados, porque se vincula con otra materia de la carrera que tiene que ver con derecho tributario y finanzas públicas. Es decir, en finanzas van a estudiar todo lo que es o sea, finanzas y derecho tributario, en la primera parte financiera, un poco de lo que vemos en la unidad número 8, presupuesto, gasto público, en mayor profundidad, por supuesto, y su aspecto jurídico. Y en la segunda parte de esa materia van a estudiar el derecho tributario, donde por supuesto la razón de ser es el tributo como género. Dentro de la especie tenemos los impuestos, las tasas y las contribuciones, cada uno dictado por un nivel de gobierno o por diferente, impuestos nación y provincias también, las tasas las municipalidades y las contribuciones también las municipalidades. Dentro de los impuestos, no todos los impuestos lo dicta Nación, ahí hay una discriminación prevista por la Constitución Nacional, algunos impuestos Nación, otros las provincias, se han resguardado esa facultad por el artículo 75, inciso 1 y 2. Dicho esto, tiene una razón de ser estudiar un poco cómo es la elasticidad ante las situaciones de colocaciones de impuestos. Me parece importante que entendamos qué es la incidencia impositiva, primero como concepto. La incidencia impositiva va a medir la manera en que se reparte la carga del impuesto, o sea, quién soporta el impuesto básicamente entre las partes que participan en el mercado. Tenemos oferente y demandante y queremos analizar cuál de esas partes es la encargada de soportar, tolerar desde el término económico, es decir, desde la afectación económica del impuesto, ¿no? Toda la colocación de impuestos en una economía implica que se genere una modificación, se le grave fuego. La colocación de un impuesto dentro de un mercado me va a implicar toda una nueva estructura de precios relativos. Porque desde ya les digo, nosotros estudiamos la clase anterior que el mercado en una libre competencia, que es la forma que estudiamos nosotros para poder comprender cómo opera la realidad sin intervención del Estado. Entonces vemos que la demanda y la oferta van a interaccionar y van a llegar a un punto donde se van a conectar, que se denomina punto de equilibrio del mercado. Ese punto de equilibrio del mercado me da dos informaciones relevantes, que van a ser la cantidad de equilibrio en ese mercado, en la que están de acuerdo oferentes y demandantes, y el precio de equilibrio de ese mercado. Que por debajo del equilibrio se presentan situaciones que por arriba del equilibrio, que si yo modifico algo diferente a los precios, esas curvas se comienzan a desplazar y generan nuevos equilibrios, pero todas esas situaciones son situaciones sin intervención del Estado dentro del mercado. Cuando yo comienzo a hablar de impuestos, de subsidios, de toda esta forma, estoy hablando ya el Estado participando como en la economía, colocando una situación que va a distorsionar. Por eso me va a generar una nueva estructura de precios relativos, porque vamos a tener la situación antes de impuestos, que sería un poco lo que estudiamos en la clase anterior, y vamos a tener una situación ahora a partir de lo que vamos a estudiar hoy. Entonces me genera, yo quiero que a ustedes les quede patente y grabado esta situación. No salimos indemnes de la colocación de un impuesto. Está bien, en derecho tributario se estudiará claramente que la razón, el motivo, hay una razón de soberanía impuesta y está previsto por la Constitución Nacional la colocación,
Los impuestos están colocados conforme al artículo 4 de la Constitución Nacional para conformar básicamente la estructura económica que necesita el Estado para funcionar. El Estado funciona, es la caja del Estado, con un presupuesto, es decir, necesita dinero para funcionar. Esta noción de sostenimiento del Estado viene de la época ya de Europa, o sea, cuando estudian la historia del impuesto, no es que algo que se ha inventado ahora. Cuando surge el Estado moderno, la idea de que había que sostener al monarca, sostener las fronteras, cómo sosteníamos al ejército que tenía que controlar los límites de los estados modernos urgentes, era a través de los impuestos y el pueblo tenía que pagar el impuesto. Pero lo que pasa es que hay una transmutación del concepto de impuesto que existía antes de este periodo del Estado moderno. Antes se le pagaba al monarca porque era derivado de Dios prácticamente. Luego de ese surgimiento de una nueva concepción de Estado y después, sobre todo la Revolución Francesa, ya comienza al pago del impuesto, tiene otra naturaleza. El impuesto es para sostener al Estado, donde el Estado somos todos, ya no es un monarca bajado por Dios. Estas nociones, que un poco históricas, son importantes entenderlas. Ahora, si yo me voy al campo de las ciencias económicas y tengo que demostrárselo a ustedes, ¿es necesario el impuesto para el sostenimiento del Estado? Sí, pero también tiene sus distorsiones. Causa una distorsión, causa ineficiencia en el mercado, porque sin impuesto es lo que estudiamos antes. Ahora vamos a ver qué pasa con el impuesto. Me modifica la estructura relativa de precios. Por lo tanto, vamos a decir que los mercados se van a modificar el equilibrio de ese mercado, tanto para consumidores como productores, cambia la conducta de todos en el mercado. Oferentes y demandantes ante la colocación de un impuesto van a modificar esa conducta que yo le decía que los precios generaban, porque se modifica el precio del mercado. En incidencia de impuestos o la incidencia de impuestos vamos a estudiar cómo la aplicación de un impuesto me produce una modificación. ¿Quién soporta la carga en mayor o menor medida de estas dos partes del mercado? Y si las partes pueden trasladarlo o no. Nosotros tenemos una incidencia legal y una incidencia económica. Hay como dos campos distintos. El abogado es como que estudia la ley y se olvida lo que pasa en la economía y eso no sirve. Hoy el abogado tiene que conocer de economía, de contabilidad, de recursos naturales, de un montón de cosas que antes no eran nuestra incumbencia y ahora la tenemos que saber, puesto que el campo de trabajo se modifica. Punto 1. Punto 2, si no conozco el aspecto económico del impuesto, puedo generar un gran problema haciendo una asesoría mala a quien tiene que estar en cabeza política de la decisión al respecto. Entonces, en primer lugar, tenemos el destinatario legal o contribuyente de derecho, también conocido como destinatario legal del tributo, personas que la ley dice en la filmina que la ley lo establece. El destinatario legal del tributo o contribuyente de derecho es el sujeto que aparece mencionado. Digo sujeto, no digo persona, porque cuando estudian derecho tributario, todo lo que están estudiando en derecho civil va a cambiar. Algunos conceptos del derecho civil en el derecho tributario son modificados por la autonomía del derecho tributario. Entonces, por ejemplo, sociedades indivisas, que no es una persona para el derecho, aparece tributario. Y usted dice, pero ¿cómo es eso? Bueno, el derecho tributario tiene su propia autonomía y maneja ciertos conceptos, aleja un poco del derecho civil. El destinatario legal del tributo sujeto de derecho va a ser aquel que en la norma aparece obligado al pago del tributo. Es decir, en otras palabras más comunes, es el que el legislador cuando redacta la norma, el que crea al impuesto, dice que va a pagar el impuesto. Y acá viene el tema, porque las normas normalmente las hacen los abogados, los asesores legales o jurídicos que tienen las cámaras de diputados y senadores o de consejos deliberantes en el caso de los municipios. Y acá viene el tema. Yo puedo creer desde el lado de los derechos que colocando un impuesto en cabeza de un laboratorio ya está resuelto el problema. Esos son lo que ahí veo capacidad contributiva. Capacidad contributiva en derecho tributario es la capacidad de poder tener la riqueza o el sustento para pagar el impuesto. O capacidad de riqueza, básicamente, para pagar un impuesto. Yo miro el laboratorio y digo, ahí están llenos de dinero, ahí voy a colocar un impuesto. Si yo no conozco la estructura del mercado, de lo que significa que venden los laboratorios, que no es nada menos que los remedios, puedo caer en la distorsión
de que vamos a ver que genera en un mercado que tiene una demanda inelástica. Entonces, el destinatario legal del tributo es el que aparece en la norma. Yo lo puedo poner al laboratorio como destinatario del pago del impuesto. Ahora, la pregunta sería, desde el lado de la economía, ¿quién es el contribuyente de hecho? ¿Quién soporta en su espalda el verdadero pago del impuesto? Y ustedes me van a contestar, pero profe, ¿qué le pasa? Usted es abogada. Si la ley dice que tiene que pagar el laboratorio y lo tiene que pagar, sí, lo va a pagar. No les quepa la duda. Va a declarar el impuesto en las planillas que hay que presentar ante AFID, colocará el dinero mediante pago en la cuenta de Arcas, AFID ya no se llama Arcas, y hará todo lo que la ley dice. Ahora, en el campo económico, no legal, me voy a la economía. ¿Quién es el que efectivamente puso la plata? Y me va a volver a contestar, ¿el laboratorio, profe, que no ve que dice la ley? No, porque vamos a ver si lo trasladó o no al impuesto por medio efecto precios. Ah, sabemos que yo puedo poner un impuesto, pero yo me puedo quedar callada. A mí me pusieron el impuesto como que me ponen un impuesto por el ejercicio de la profesión. Listo, subo el concepto de lo que me tienen que pagar en honorario, traslado todo lo que tengo que pagar de más al precio de mi servicio. ¿Quién lo termina pagando? ¿Yo? Sí, yo lo pago en términos legales. Soy el destinatario legal del impuesto. Pero efectivamente sale de mi bolsillo, no lo traslado directamente al precio. A ver, eso es en términos generales. En la vida práctica, las dos partes van a soportar. Yo algo voy a tener que soportar del impuesto. Sin duda que la oferta va a tener que soportar una parte del impuesto. Pero vamos a ver, la mayor carga va a recaer, me estoy anticipando, aquella parte del mercado que es menos elástica. Entonces vamos a decir, cuando nosotros analizamos la incidencia de un impuesto en un mercado, vamos a ver que en ausencia de un impuesto vamos a tener la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio, que es Q sub E y P sub E. Es el que estudiamos en la clase pasada. Si nosotros aplicamos un impuesto por unidad de producto, al cual le vamos a llamar U, por ejemplo, la curva de la oferta, que es lo que estudiamos antes, se va a trasladar hacia la izquierda. La oferta se desplaza hacia arriba o hacia la izquierda en proporción al monto del impuesto, es decir, se traslada en el mismo valor del impuesto que percibe el Estado por unidad de producto. Esto me va a generar una serie de situaciones. En primer lugar, dos precios. El precio percibido por el productor, incluido el gravamen, y el precio del productor u oferente sin gravamen. Primer punto, para analizar gráficamente. Segundo, una brecha que se me va a generar entre estos dos precios. El que paga el productor efectivamente y el que recibe la plata que efectivamente recibe por vender ese bien o servicio. Y esa diferencia entre esos dos precios va a estar dada en la recaudación del Estado, porque el impuesto está para recaudar. Vamos a ver en la unidad número 8, necesitamos recursos para realizar gasto público. Así que los impuestos son la forma principal y periódica y normal para conseguir recursos por parte del Estado. Y por último, el nuevo precio de equilibrio va a aumentar y la cantidad de mercado me va a bajar. Ya lo vimos en la primera parte, la colocación de impuestos hace que la oferta se retrotraiga, es decir, se desplace hacia la izquierda, y en ese nuevo equilibrio aumentan los precios y las cantidades de ese mercado me disminuyen. Y acá tenemos una gráfica. En esta gráfica nosotros podemos ver que en la nueva oferta, que sería esta, oferta 2, esta es la primera oferta 1, de oferta 2, acá el desplazamiento. Este era el equilibrio inicial, donde tengo precio sub cero y tengo una cantidad sub cero. Ante la colocación se desplaza. ¿En qué medida? Miren la flecha. U le vamos a llamar al monto del impuesto. O sea, al monto del impuesto. Si el impuesto por unidad de producto fue
de 1.000 pesos y yo vendí 1.000, bueno, multiplico por 1.000 y en eso se trasladará la curva, básicamente, de manera ascendente, porque esto ¿Qué pasa en el nuevo equilibrio? Tengo un nuevo precio y tengo una menor cantidad, la cantidad se retrotrajo. Esto lo estudiamos ya en la clase anterior. Todo desplazamiento hacia la izquierda de la curva por colocación de un impuesto me genera este efecto. Ahora, vamos a verlo desde el lado de la incidencia. Yo voy a tener el precio que estaba antes de equilibrio, que era este, y esta es la brecha entre el precio. Este es lo que recibe el productor por vender el bien o servicio, y esto es lo que recibe, y esto es lo que se paga efectivamente. La brecha, toda esta parte de acá, eso que está con colorcito, es lo que recibe el Estado. O sea, el productor, el oferente, en este caso, va a recibir menos de lo que era el equilibrio, porque este era el precio del equilibrio, en cero era el precio del equilibrio. Está recibiendo menos. ¿Por qué está recibiendo un precio menor? Porque tiene que pagar parte de ese impuesto, se ha repartido la carga. Y este precio es el que paga el consumidor por consumir ahora el bien o servicio que tiene un impuesto colocado en la oferta. Ese precio es mayor al del equilibrio, por lo tanto está pagando, esta diferencia la paga el consumidor y esta la está pagando el oferente. Y si sumo esas dos diferencias, es lo que recibe en recaudación el Estado. ¿Ustedes tienen que aprender la gráfica? No, me interesa que ustedes comprendan un poco los efectos distorsivos que genera. El oferente recibe menos por principio. En los casos de aquello, esto es un mercado en donde la oferta es elástica, no es inelástica. Es una oferta que puede cambiar. Y la demanda también es una demanda que está en una situación La cantidad ofrecida disminuye, como hemos visto acá. Hay una disminución, tengo menos. ¿Qué pasa con el precio? El precio pagado por los consumidores va a crecer porque antes a este precio consumían, este precio pagaban los consumidores, pasan a cobrar esto porque tiene un componente de impuesto que se trasladó. Pero ustedes me dicen, pero profe, ¿qué no dijo que le pusieron a los oferentes el impuesto? Sí, pero el oferente lo pasó parte del impuesto, lo puso en el precio. Entonces, esa diferencia del impuesto lo tiene que pagar el consumidor. Y el bien está, si el destinatario legal es el productor, desde el punto de vista económico, la carga impositiva se comparte parcialmente entre ambas partes del mercado, porque lo que hace el oferente es trasladar el impuesto en una parte, no lo puede trasladar al 100%. ¿Y por qué no lo puede trasladar en los mercados así normales? No lo puede trasladar al 100%. Y porque si lo traslada al 100% no vende, básicamente. Hay que ver por eso las elasticidades, cómo juegan acá de la oferta y la demanda, que vamos a pasar a ver ahora. Pero si en un mercado medianamente elástico las partes, si el oferente traslada todo el precio del impuesto, el monto del impuesto al precio del producto, se va a quedar sin vender. Por eso parte lo soporta él y parte lo traslada al precio para que lo pague el consumidor. Por supuesto, hay las dos partes del mercado, las están pasando no tan bien, porque ya los consumidores comienzan a pagar precios más altos por un impuesto y el productor recibe menos de lo que vende porque también tiene que pagar impuestos. Y recuerden que detrás del productor está la teoría de costos. Si no cubre los costos, y bueno, complicado, porque uno de los costos también tiene que ver con los salarios de los trabajadores. Y en macroeconomía, si la empresa cierra, se llama desempleo. O sea que si pongo excesiva cantidad de impuestos en un determinado estado, no logro que el sector empresa crezca, no logro que contrate más personas, tengo tasa de desempleo permanente en un gobierno. Esto lo digo y hago la consideración, si bien estamos en microeconomía, porque estamos escuchando permanentemente el concepto de que hay que bajar los impuestos, que tenemos mucha carga impositiva, etcétera, etcétera, y esto afecta al sector empresa. También, antes de decir esto, la clase anterior aclaré, los impuestos no solo se colocan en la oferta, muchas veces se colocan en el consumo o demanda. Hay bienes que se consumen, por ejemplo, los impuestos al consumo de tabaco, o sea, del cigarrillo, bebidas alcohólicas, que están destinados, por ejemplo, a desalentar la conducta que se considera que es perjudicial para la salud.
Pero la mayoría de las estructuras de impuestos se colocan sobre el sector empresa, no sobre el sector consumo, porque bueno, dentro de la relación de consumo se considera que la parte más débil es la parte del consumo y no de la empresa, el consumidor o demandante y no el empresario. Entonces se coloca normalmente sobre la parte productora de las ganancias, que sería la empresa. Por eso vamos a ver que la mayoría de los ejemplos que estoy citando tienen que ver con que el destinatario legal del impuesto, o sea, quien aparece en la ley, es el empresario, o sea, el sector oferta. Pero a pesar, reitero marcadamente, que a pesar que así lo diga la ley que crea el impuesto, desde el punto de vista económico hay que ver si lo puede trasladar al precio o no. Y eso determinará, ese efecto traslación económica del impuesto, y esto tiene que ver con algo que es independientemente del mundo jurídico, y tiene que ver con la realidad del mercado y las elasticidades, precio de la demanda y de la oferta. La magnitud en la que se disminuye las cantidades de equilibrio vendida y su precio va a depender de la elasticidad de precio de la curva de la oferta y la demanda. Cuando yo tengo una curva de la demanda inelástica, como la que les mencionaba recién específicamente, yo creo que la solución para la Argentina es ponerle impuesto a los laboratorios, porque los laboratorios hacen fortuna, venden muchísimo los remedios y todo, listo, le coloquemos un impuesto. Al colocarle un impuesto y ponerlo como destinatario legal del impuesto, los laboratorios trasladan el precio, parte del precio lo trasladan a los consumidores, pero resulta que el producto, el bien que estoy analizando es un bien inelástico, de primera necesidad porque hace a la salud. Entonces, de repente, se imaginan el problema que genera en ese mercado. La cantidad no se modifica prácticamente. O si lo pusiera, imagínense una situación extrema como colocarlo el impuesto directamente en la insulina, en las drogas oncológicas. Las personas están en juego su vida, van a pagar por el precio del producto, así aumente, porque está en juego su vida, o se van a morir. Entonces, esto va a traer un gran perjuicio a la sociedad. La curva de la oferta se puede desplazar. Se va a desplazar porque, lógicamente, la colocación del impuesto va a hacer que el laboratorio ahora tenga una nueva realidad y su curva se desplace, como lo tenemos acá en el ejemplo. Hay un desplazamiento de la curva de la oferta, pero la demanda es rígida, como en el caso extremo de lo que sería la insulina, las drogas oncológicas. Entonces, ¿qué pasa en el nuevo equilibrio? En el nuevo equilibrio aumentó el precio nada más, pero la cantidad sigue siendo la misma. ¿Y quién soporta al 100% ese impuesto? Ya les digo, la soportan básicamente los consumidores, porque se traslada todo a precio, porque la demanda es inelástica. La recaudación del Estado en esos casos va a ser, por supuesto, total o máxima, porque como las personas no pueden sustituir el consumo del bien sobre el que está sujeto el impuesto recae sobre la insulina. Yo a la insulina no la puedo dejar de usar. Entonces, ¿qué pasa? Como yo sigo consumiendo lo mismo, no sustituyo a la insulina, pues si no me muero. Entonces, ¿cómo voy a recaudar el Estado? Y va a recaudar mucho. El precio va a aumentar, por supuesto. ¿Y qué va a pasar con la carga económica del impuesto? La va a soportar 100% los consumidores. Estos aspectos, como lo estoy explicando, sin gráfica, pueden ir en un examen. ¿Qué pasa si la oferta es elástica? ¿Cómo? Y yo dar opciones, o si dándole como enunciado, no con gráfica. Porque a mí sí me interesa que un abogado razone esto. Porque sí me interesa, porque después asesoran y asesoran mal. ¿Qué pasa si al contrario la oferta es totalmente inelástica? Que es esto que me pedía el compañero que aclare. La oferta inelástica, que son con estructuras rígidas, ya sea porque tienen pocos recursos o escasos recursos de producir bienes y servicios, para producir los bienes y servicios, o porque tienen estructuras de fabricación altamente tecnológicas, por ejemplo. Cuando la oferta es totalmente inelástica, la demanda puede reaccionar ante la variación, o sea, me colocan un impuesto al producto y esto va a hacer que la demanda se retrotraiga. Hay una disminución de la demanda y en el nuevo equilibrio el precio baja, pero la cantidad no se mueve. Entonces, ¿quién va a soportar al 100% va a soportar al 100% la carga económica del impuesto? Y será la oferta, no la demanda en ese caso, porque la demanda puede sustituir su producto. Entonces elige otra cosa.
mientras que la recaudación del Estado va a ser total y máxima, porque como no hay sustitución del producto, o sea, la cantidad que se ofrece no se modificó, entonces recauda totalmente y el precio disminuye. Y el precio se modifica. El rol de las elasticidades, vamos a ver que son tres aspectos a tener en cuenta, y es que los precios, el incremento que puedan tenerse, el aumento que puedan tener los precios en el mercado por la colocación de un impuesto y la posibilidad de que se traslade ese impuesto al precio es mayor o menor de acuerdo a la inelasticidad que tenga la demanda o a la mayor elasticidad que tenga la oferta. Es decir, juega mucho cómo son la oferta y la demanda en cuanto a su elasticidad. Cuando la demanda es inelástica y la oferta es elástica, que es el caso que del laboratorio que les explicaba, por supuesto que el precio va a aumentar más y se va a trasladar prácticamente a los consumidores, porque la demanda es inelástica y la oferta es elástica. En cuanto a las cantidades, la cantidad de bienes o servicios que se coloca o se consume o se oferta en el mercado va a variar más o menos de acuerdo también al concepto de las elasticidades que tenga la curva de la oferta y la demanda, y la recaudación del Estado va a ser máximo o mayor cuando más inelástica sea la curva de la oferta y la demanda, que es los casos que vimos. O sea, que cuando la recaudación del Estado es mayor cuando más inelástico es la curva de la demanda o la curva de la oferta. Y los precios también, y la posibilidad de trasladar el impuesto aumenta más cuando hay mayor inelasticidad. La carga del impuesto recae relativamente más en la parte del mercado que es menos elástica. Esa sería la conclusión. De las dos partes del mercado, digamos, la carga económica, el soportar, sacar del bolsillo para pagar el impuesto, recae más en aquella parte de la oferta o de la demanda, la parte que es más inelástica. Esto es la que tiene menos capacidad de poder encontrar alternativas. Por ejemplo, en la insulina no hay alternativa por parte de los consumidores. O consumen eso o se mueren. En cambio, y en el caso de la oferta también, cuando la estructura rígida que tiene una empresa altamente tecnológica no la puede hacer al empresario que se cambie, que se deshaga de la empresa, por supuesto que todas las colocaciones de impuestos en ese caso que se le coloque al oferente va a hacer que no tenga que soportar al 100% el pago de ese impuesto y no lo pueda trasladar al precio y que, por supuesto, los demandantes bajen la cantidad consumida. Por ejemplo, una caída del 20% del ingreso, ahí está, esta es la elasticidad de ingreso de la demanda, un ejemplo, este se me ocurrió recién. Una caída del 20% del ingreso generó una disminución de la demanda de autos de alta gama en un 30%. Entonces yo lo haría así. Una caída significa un valor negativo porque me bajó. Lo divido por 30 y esto lo hago a la operación. Yo lo voy a hacer ahora, pero ustedes ni siquiera lo tienen que hacer. Me da menos 0, redondeando 67. Si yo tengo un resultado negativo, que acá tengo un menos, ¿cuáles eran los bienes que presentaban? Si yo tenía en la elasticidad ingreso de la demanda un resultado negativo, ¿qué era? Un bien de lujo, un bien de primera necesidad, un bien inferior, una demanda inelástica. ¿Cuáles eran los bienes en relación a la elasticidad ingreso de la demanda que eran negativos, que el resultado era negativo? Es un bien inferior. Si eran positivos, podrían ser bienes de lujo de primera necesidad. Los de lujo, los que tienen un resultado, si el resultado es mayor a 1. Y los de primera necesidad, el resultado es menor a 1. Y los que dan negativo, los que te darían un resultado, si yo ya dice acá, tuvo una caída, miren esta palabra, la caída es un resultado negativo.
una caída del ingreso del 20%, me generó una disminución de la compra de autos de alta gama en un 30%. O sea que el resultado que me va a dar, porque como es una caída del ingreso, no un aumento sería un signo positivo acá, pero yo estoy diciendo un signo negativo, entonces me va a dar un resultado negativo. Y como me da negativo, es un bien de es un bien inferior. ¿Estamos? Si tuvieran esta expresión, una caída del ingreso, y me genera una disminución, sí o sí me va a dar un valor negativo, entonces yo voy a tener un bien inferior, que son aquellos bienes que ante la modificación del ingreso uno deja de consumirlos, porque lógico, es lo que ha pasado en esto, a ver, esto que le estoy tomando es lo que está pasando en la realidad. Si a mí, por efecto de la inflación, el poder adquisitivo de mi ingreso cayó en un 30%, por ejemplo, ¿y ustedes creen que yo voy a comprar más auto de alta gama en esas condiciones? Bien, gracias si me compro el auto que tengo, que es un Crono, el más barato del mercado. Bien, gracias, porque si no, ni siquiera eso, ando en colectivo. ¿Me entienden la idea? Por eso sería un bien inferior. ¿Me entienden la idea? Vuelvo a preguntar. Otro ejemplo, una motocicleta de baja cilindrada. ¿Qué es? Un bien inferior, de lujo, imprescindible. ¿Los escucho? ¿Qué es una motocicleta de baja cilindrada? Una Zanelita, esas más simples. ¿Qué les parece? En esa clasificación de elasticidad ingreso de la elasticidad ingreso de la demanda. ¿Para ustedes qué es? Es un bien. Inferior. Secundario. Es un Puede bien ser un inferior, profe. inferior. ¿Por qué? Porque si ustedes mañana le aumentan el ingreso, no se van a ir a comprar una Zanelita. Después, si les gustan las motos, se van a comprar esas motos wow, divinas, así grandotas, y si no, se van a comprar un vehículo. Hoy, tal vez porque sus ingresos son bajos, tienen una de baja cilindrada. Entonces, reconocer que el bien es un bien inferior es saber que cuando me aumente el ingreso, ese tipo de bien se va a dejar de consumir. ¿Me siguen la idea? No me van a contestar como algunos me contestan todos los años, es un bien imprescindible. ¿Qué sucede con la cantidad demandada de motocicletas, estas de baja cilindrada, al aumentar el ingreso? Si yo contesté bien la primera, debe saber acá. Disminuye. Muy bien. ¿Ven? Entonces, este tipo de preguntas, estas son más para contestar así en grupo, esto es de trabajo práctico. Esto se me ocurrió recién. El día lunes vamos a tener la última parte correspondiente a esta unidad, en la cual vamos a evaluar ya lo que sería la segunda parte. La segunda parte de la unidad que tiene que ver, estábamos trabajando en determinar cómo se determinan los precios en el mercado de los bienes y servicios finales de la economía. Ahora vamos a analizar cómo se fijan los precios en el otro mercado, que es el mercado de los factores de la producción, del servicio productivo de factores de producción, porque los bienes se producen con factores de la producción. Entonces, a partir de esto, vamos a estudiar cómo se fija el precio del salario, el precio de la tierra y de todos estos elementos. Así que, bueno, yo los espero para el próximo lunes a las 20 horas. Voy a empezar un poquito más tarde, 20 y 20, para que puedan ustedes participar en la clase, porque algunos tienen que volver a su domicilio. Si no hay más preguntas, los dejo. Tengan ustedes una buena